Hola mis amigos, ¿cómo están todos ustedes? Su programa Baluarte de la Verdad. Aquí estamos, junto a Fabricio Collado. Adelante. Buenas tardes, Juan Encarnación. Feliz aquí de estar nuevamente con todos ustedes. Bueno, tenemos que hablar, iniciando el programa, de algunos problemas que se han presentado en la República Dominicana en relación a acciones de la Policía Nacional que han puesto los pelos de puntas a todos los dominicanos de buena voluntad. Inclusive eso puede afectar el país a nivel de los organismos de derechos humanos, tanto de la OEA como de las Naciones Unidas, y también a Estados Unidos, que muchas veces mira hacia estos países para sancionarlos por ese tipo de actitud de un organismo que se creó en el 1936, Rafael Leonidas Trujillo Molina, y naturalmente una Policía Nacional hecha bajo un régimen dictatorial de 31 años. Todo el mundo sabe la policía represiva y política de ese gobierno dictatorial, y luego, bueno, que sale, quedan con esa cultura, con esa costumbre, con esa actitud represiva. Se supone que está para guardar el orden y la seguridad ciudadana. Muchas veces vimos desde después de 1965, en los 12 años del doctor Joaquín Balaguer, que era prácticamente un régimen híbrido entre dictadura y democracia. Muchos jóvenes fueron apresados injustamente, simplemente hasta por ponerse una camisa roja con un pantalón negro o una camisa verde con un pantalón negro, 14 de junio o MPD, o dejarse barbas o ponerse una boina. Eso era pro cubano o pro Fidel o pro Che Guevara. Muchos fueron desaparecidos también, hasta deportados dominicanos, presos por años, muertos. Yo fui víctima por 18 ocasiones de detenciones en esos 12 años. Pero sigue siendo la Policía Nacional, aunque ya la mayoría de los que estaban en ese entonces, muchos no existen físicamente y otros ya no están en esa institución. Creíamos que había cambiado bastante, pero no. La Policía Nacional tiene tantas acciones no agradables, otras agradables, porque no voy a decir que la Policía Nacional completa es así. La mayoría de los policías son gente buena, tienen que serlo, tienen familia, tienen hijos, muchas veces reciben la educación en ese aspecto. En fin, han sucedido unos cuantos casos en los últimos 30 días, que no quiere decir que eso sea un plan, pero desde la muerte de Custodio por golpes en San José de Ocoa, del Barbero en Santiago, de David Santos aquí en Santo Domingo, cuartel de Naco, ahí se cambió la cosa. Ahí fue entonces Goliat contra David, no David contra Goliat. Eso ha traído una crispación en la población, pero el gobierno automáticamente dijo que había que investigar y que las consecuencias tenían que caer por encima de los que han cometido, en caso que lo hayan cometido, actos
de torturas que finalmente dieran al traste con la vida de esos jóvenes. Después hay que decir que ese David, si la policía lo recibió en condiciones no muy buenas, debió de haberlo llevado al hospital de las Fuerzas Armadas que estaba ahí en una esquina para no recibirlo así. Se le pega ese FAO en caso de ser o no ser. Una mujer embarazada por allá por Montecristi también le dieron unos golpes. A un haitiano le dieron unos palos y con cadena. Yo creo que parece ser que el COVID-19 ha dejado loco a mucha gente en este país. El gobierno inmediatamente se reunió y ha tomado una serie de medidas, inclusive de quitarles a ellos la posibilidad de darle a conocer a la opinión pública cualquier evento, porque si es la misma policía que informa, generalmente mete la pata, a propósito o no, de las cámaras, etcétera. Yo creo que estos tiempos no son para tener una Policía Nacional. Se habla de una reforma que yo siempre no he pensado que esa reforma va a ser de la noche a la mañana, ni que la mente de la gente cambie así. Hay que mejorar demasiadas cosas y eso es un tiempo grande que hay que hacer, de que hay que emplear. Entonces, ahí están una serie de medidas que Fabricio debe de conocer, que se van a poner en marcha. Ojalá se detengan esas cadenas de golpes y torturas y además detener los atracos que se están dando en muchas partes. Hay que nombrar, tenemos coroneles de más, jefes de cuadra de un barrio, y ese coronel poner en cada manzana, poner responsables para evitar que pasen cosas, y si sucede algo ellos son los que van a responder. Esa es una de las formas, aparte de buscar empleo, a esa gente, chequear de dónde que salen esos delincuentes que asaltan así por así. Usted ha planteado algo interesante y es analizar la policía en su contexto histórico. Y realmente la policía, como en otros países latinoamericanos, ha pasado por 3 etapas. Primero, una policía que tenía un control a nivel local, municipal. Luego se estructuró una policía ya de carácter nacional. Y la tercera etapa, que es la que debería existir en República Dominicana, es la policía comunitaria. Pero la que vivimos actualmente, la Policía Nacional, tiene unas características que han sobrevivido a los procesos dictatoriales de la era de Trujillo y de los 12 años de Balaguer. Quiere decirse que esa policía, aunque vive hoy 2022, todavía tiene parámetros, tiene una cultura, tiene una formación propia de épocas dictatoriales donde su papel era básicamente de persecución política, no de seguridad ciudadana. Y su estructura es completamente vertical, rígida, que no admite los cambios que son propios de la dinámica social actual de una vida democrática. De ahí que los planes de reforma en América Latina han tenido componentes que parcialmente se han visto en la República Dominicana. Cambios estructurales, control de sistemas de control de la Policía Nacional y también su transformación en policía comunitaria. ¿Por qué es importante hablar de la transformación de la policía en una policía comunitaria? Bueno, porque integra a la comunidad al proceso de seguridad ciudadana, en el que la policía entra en contacto con los que deben de ser protegidos, dialoga con los distintos intermediarios sociales que puedan existir y
genera a partir de ahí estrategias de seguridad. No solamente interactuar con esos intermediarios, también ver la seguridad ciudadana más allá de la persecución del delincuente. También de enfocarse en esos aspectos críticos que son variables que inciden en la criminalidad. Problemas de carácter social, de pobreza, ya eso tiene quizá una envergadura de política pública, pero realmente si no existen condiciones económicas, si no existen condiciones materiales de los lugares, de las comunidades, para propiciar la seguridad va a ser difícil lograrla. Puedes tener 3 veces la cantidad de policías que tenemos actualmente y si tú no logras incidir sobre esas variables, va a ser difícil que, no importa la cantidad de policías, lograr esa seguridad ciudadana. Y es ahí donde debemos enfocarnos y también entender el contexto histórico que actualmente vive la Policía Nacional. Hay otros procesos que son ya de carácter legal que de alguna manera han servido de guía a los cambios en la Policía Nacional, que quizá básicamente son carácter de reforma, no de modernización, porque también se han hecho cuestiones que tienen que ver con la modernización de la policía, pero dése cuenta que a pesar de esos cambios, la policía sigue actuando de la misma manera. Quiere decirse que el enfoque, el abordaje que se ha hecho a partir de esos procesos, si se lo podría llamar así, han sido no solo insuficientes, sino no han tenido la puntería necesaria para lograr un cambio sustancial en la Policía Nacional. Porque, por ejemplo, el Código Procesal Penal, que tiene más de 10 años, logró un cambio sustancial en el proceso penal, del cual es parte quizá protagónica, o uno de sus protagonistas, la Policía Nacional. El factor de la investigación pasó de la policía, pasó a la fiscalía, a los fiscales, ¿verdad? Y así sucesivamente introducir, ¿verdad?, los criterios del debido proceso, reglas claras para el arresto, etcétera, fueron forzados por ese cambio sustancial en el régimen legal penal, que a pesar de todo no han logrado el efecto esperado, aunque ha habido mejoras que hay que admitir. Hay que decir que nuestra Policía Nacional fue descuidada grandemente en los últimos gobiernos, bajos sueldos, dejaran muchas veces que se la buscaran, tenían personas específicas en los barrios, en muchos barrios, para componerse con sectores de mala práctica. Pero eso es un trabajo de tiempo. Hay que decir que el gobierno ha tomado una serie de decisiones para tratar de garantizar la seguridad y la integridad física de la gente, de las personas, y evitar que se repitan esos casos como el de los jóvenes, hemos dicho, la mujer embarazada, también lo que pasó en el Canódromo recientemente, que son casos realmente que la población y la opinión pública nacional los rechaza. Hay que decir que dentro de eso el gobierno aprobó la realización de pruebas de integridad de todos los agentes, evaluar las condiciones de salud de los apresados temporales junto al Ministerio de Salud Pública. Además, sistema policial de consulta criminológica en los teléfonos de la patrulla para la depuración no intrusiva y respetuosa de los ciudadanos. Supervisión directa para garantizar la investigación pronta y rigurosa con el Ministerio Público, Ministerio de Interior, junto al Departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional, que parece que va a pasar ahora a Interior y Policía, de acuerdo a la última cosa que vimos. Creación de un Centro Nacional de Control de Tránsito, Centro de Control y Monitoreo de los destacamentos en el Ministerio de Interior y Policía, Centro Operativo Policial en tiempo real.
Quiere decir que la tecnología va a ser utilizada para tratar de evitar Y eso. la instalación de cámaras también. Eso, ahí lo dije, las exacto. cámaras que va a ser monitoreada a través de Interior y Policía. Pero, como tú decías, eso no es todo. Hay que revisar la parte de esa situación acumulada por tiempo de Claro. necesidades acumuladas. Si usted va a poner cámaras, se la van a destruir las cámaras. Eso No lo van a destruir porque eso lo van a estar monitoreando, sino lo van a sancionar. las dañan. La pueden dañar, pero lo van a sancionar, por lo menos debe funcionar en un gran porcentaje. De todas maneras, yo creo que eso es parte de eso. Pero eso no es suficiente. Yo creo que hay que tomar muchísimas medidas más, seguir fortaleciendo los sueldos de la Policía Nacional, de darle una condición más humana, como está tratado este gobierno, de fortalecer más la unidad en la familia policial, darle posibilidades, como han dicho, de becas a sus hijos para estudiar en universidades, prepararse técnicamente también, garantizarle empleos, el seguro médico, uniforme, buena alimentación. Hay que seguir haciendo eso, porque la policía realmente tiene un trabajo muy grande con la ciudadanía de Ecuador y son los únicos que saben hacer ese trabajo. Porque la Guardia, ni la Marina, ni la Aviación sabe hacer eso. Ellos, cuando lo tiran a la calle, muchas veces hay que cogerle miedo. De todas maneras, yo creo que esto puede provocar, dar un paso más adelante para tratar de paliar esa situación y ralentizarlo, porque, o detener un poco esa energía o esas energías que tienen algunos policías, que se le va de la mano la macana y a veces el gatillo. Señores, venimos con el tema, después de la pausa, la modificación constitucional que le interesa al gobierno y al PRM y que ha traído posiciones encontradas de rechazo de los principales partidos de la oposición del sistema, aunque hay sectores, por ejemplo, la sociedad civil y otros que están de acuerdo y otros no lo están. Vamos a ver si logran esa modificación que le van a ofertar inclusive a algunos partidos para que puedan apoyarla, en el sentido de que beneficie a la población, beneficie a la gente y beneficie al país. Nos vemos ahora. Regresamos, estamos hoy en constitución, en leyes, reformas, muy técnicos. Mira, Fabricio, el gobierno desde el principio se planteó la modificación de la Constitución. Lo hizo tímidamente. Yo creo que a veces mucha democracia, ¿no? Estoy de acuerdo con la democracia, o dejar que pase el tiempo, puede ralentizar o hacer abortar un deseo de una gente, una institución, un partido político, el gobierno. Eso de la reforma constitucional que ha estado encabezando Antoliano Peralta como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que es un deseo, un interés del señor presidente de la República, Luis Abinader, y del PRM, como es natural, pero estuvieron reuniéndose en esa mesa de negociación, al principio todos los partidos, de buenas a primeras, a dos o tercera reunión, se retiraron los grandes partidos que existen en el sistema y de oposición. No es tan fácil
aprobarla, pero tampoco podemos decir que ya fracasó. Hay que esperar. Yo puedo añadirle ahí que se están haciendo aprestos públicos y es casi seguro que privados para lograr apoyos para ese plan de modificar la Constitución de la República. Alguien me dijo, bueno, yo vi cuando Hipólito Mejía, ex presidente de la República, se reunió con parte de la cúpula del PLD. En su momento, supuestamente, también se reunió con Danilo Medina. Y ahí es posible que se estuviera tratando ese tema conjuntamente con muchísimos temas políticos. Hipólito está haciendo una serie de periplos o tours con diferentes personalidades y partidos, líderes de partidos políticos de oposición. Lo vimos también reunido con Miguel Guerrero, que es periodista y muy cercano al presidente Danilo Medina. Vamos a ver realmente qué pasa ahí. Como decía José Martí, en la política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Eso lo popularizó el profesor Juan Bosch. Pero para mí, aunque pueda haber otro mecanismo, es necesaria la modificación de la Constitución para hacer un ministerio público verdaderamente independiente. Una cosa es un ministerio público autónomo, donde maneja los recursos, y otra cosa es independiente. En un momento determinado yo escuché a Leonel Fernández decir que no había que hacer eso porque ese es independiente, es autónomo. Bueno, Cataluña es autónomo en España, pero no independiente, ellos quieren la independencia. La Universidad Autónoma de Santo Domingo es autónoma, pero depende del poder ejecutivo del Estado Dominicano. Es decir, que confundir o tratar de confundir, que yo sé que él se las sabe todas, quizás sea para confundir a la opinión pública. No hay, en realidad, un ministerio público independiente. Eso lo quiere Luis Abinader. Ahora, independiente es Miriam, Jenny Berenice y Wilson Camacho, que ambos, Jenny Berenice y Wilson, vinieron de ahí designados en los gobiernos del PLD. Pero cuando salga Luis Abinader del gobierno, donde muchos creen que va a durar hasta el 28, el que venga, si no se resuelve eso, no le pone candado, va a querer poner ahí de nuevo o a Radamés Jiménez, o si el otro viene, va a querer poner a Domínguez Brito. O, cuando Hipólito, a Céspedes. No, yo creo que si se logra eso sería un gran avance para el país, le daría más seguridad jurídica a la nación. Y desde fuera y desde dentro lo verían a nosotros como un país que se está convirtiendo en un Estado-nación. Pero hay muchos que creen que pueden llegar y les interesa en el fondo manipular la justicia. Porque los que llegan ahí muchas veces no son santos, comen con sal. No importa del partido que sea. Y para darte paso, Fabricio, pocas veces has visto tú un presidente de la República despojarse del poder como Luis Abinader. Luis Abinader permitió una Cámara de Cuentas independiente, un Tribunal Superior Administrativo independiente, un Tribunal Superior Electoral independiente, una Junta Central Electoral independiente, la Suprema Corte de Justicia todavía no tan independiente, pero va hacia eso, el Constitucional, que está actuando con una gran independencia,
Lo único que yo he visto no muy bien fue lo de la sentencia 168-13, que la hicieron retroactiva con relación a la nacionalidad de los dominicanos o de los nacidos en la República Dominicana, aunque sean extranjeros. Así es que conviene que se modifique la Constitución para eso y para otros temas más. No para bajar el 50+1, no. Eso debe dejarse así. Sino para seguir poniendo al país a la altura de las grandes naciones democráticas del mundo. Bueno, al momento de discutirse la reforma, la propuesta de reforma constitucional, se ha concentrado únicamente en lo relativo al Ministerio Público. Y es cierto, de alguna manera se cifra la independencia del Ministerio Público cuando se elimina en la Constitución la atribución del presidente de poder designar al procurador, que en el caso de la reforma constitucional se llamaría fiscal general de la República. Hay un cambio de denominación del cargo, incluso de la institución, Fiscalía General de la República. Y haciendo una reserva de ley para que se indique, entonces, lo haga el legislador, indique quién va a designar entonces al fiscal general de la República, entre otros aspectos que serían propios de otras secuelas de la reforma constitucional, que una de ellas también tiene un carácter institucional muy importante, y es eliminar del objeto, de los objetivos de la Procuraduría General de la República, la facultad de dirigir la política penitenciaria del Estado dominicano, o sea, el manejo de las cárceles, de los centros de detención de los condenados. Y eso es sumamente importante, y eso daría pie entonces a que se pueda crear un nuevo ministerio, que sería el Ministerio de Justicia. Hay otras propuestas que son interesantes al momento que uno las observa, y son, por ejemplo, propuestas que son detallitos, pero que hacen la diferencia algunas veces. Cambio en el plazo para poder realizar observaciones a las leyes, dependiendo del tipo de ley, si es orgánica, si es ordinaria. Actualmente el plazo es muy restringido para el presidente de la República, y dependiendo de si es declarada de urgencia o es un plazo ordinario. En términos generales, la reforma plantea estos y otros aspectos que implican también a órganos de carácter constitucional, como el Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, Cámara de Cuentas y también la Contraloría General de la República. No nos iremos, ¿verdad?, a los detalles propios de esto, pero digamos que no solamente la reforma constitucional abarcaría solamente al Procurador General de la República. Es mucho más amplio el ángulo, ¿verdad?, que abarca su contenido, y que sería interesante también observar en detalles, porque nos hemos concentrado mucho, ¿verdad?, en esa consecuencia de carácter político, y ha sido entonces secuestrado todo esto por los partidos políticos y las aprehensiones que tienen. Es que nada se hace al margen de la política y de los políticos. El mundo se ha desarrollado llevando eso por los políticos y los partidos políticos. Es normal que todo, en la iglesia, en todo, en todas partes de la política. De todas maneras, Fabricio, vamos a pasar a otro tema. Sí. Está el tema de la persecución a la supuesta corrupción o indelicadeza en los gobiernos pasados y en el actual. Y ahí caemos en Coral 5 y 5G, donde ya definitivamente ese expediente ya fue enviado a un tribunal. Yo lo que quiero destacar ahí no es los miles de millones de pesos que supuestamente se malversaron o se utilizaron o se sustrajeron
en componenda con asociaciones de malhechores, involucrando a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, al gobierno, a las iglesias, al sector privado. Todo el mundo, prácticamente los sectores, fueron salpicados con eso. ¿Cómo hemos llegado? Y esto no se ha parado totalmente. Hay raíces mafiosas en el Estado y en los gobiernos. Las hay ahora, todavía vigentes. Han disminuido bastante. ¿Cómo hemos llegado a involucrar a Dios en esto, el Señor? 5 iglesias donde se predica la palabra, se lee la Biblia, se pide el diezmo, se le pide a la gente que se aferre a Dios, y pastores viviendo verdaderamente como dioses en la tierra, fueron utilizados y se dejaron utilizar por Alan Cáceres, mayor general activo de nuestras Fuerzas Armadas y jefe de seguridad del presidente Danilo Medina. Cómo decenas de compañías y empresas entraron y participaron en eso, en ese entramado de corrupción, de podredumbre, de subsuelo. Ahora, lo lamentable es que no hay tiempo para someter a todo el mundo que cometieron actos iguales o parecidos o menores que eso. Falta más del 80% de lo que el pueblo señala, el rumor público señala, el paredón moral señala, que no han sido tocados y que posiblemente no sean tocados. Esta nación, yo lo he dicho, está enferma de arriba abajo, enferma. Casi todo está salpicado de pus. ¿Cómo la gente quiere de la noche a la mañana hacerse millonario? Ese espejismo, cuando no es por la droga, el lavado, el tráfico de influencia, trata de blancas, prostitución, sustracción de los dineros del erario, que pagamos todo con nuestros impuestos, en componenda la mayoría de las veces del sector público y privado. Eso llora, como dice el pueblo, ante la presencia de Dios. Y a veces uno se desconcierta, se le raja el alma y el corazón del sufrimiento. Los perversos y sinvergüenza no le importa nada de eso. Entonces, lo que queremos es, no, la corrupción jamás se va a extinguir ni a controlar, eso es mentira. Pero se puede disminuir. Para los que estaban y para los que están y para los que vengan, deben de pensar en su familia, pensar en la sociedad y pensar en la historia que los va a juzgar. ¿Qué hace usted con tanto dinero y ahora está en Najayo? O sea, la buena vida en Miami, en Francia, en Punta Cana, en todos los resorts, y ahora tiene que comer sus sanguchitos de mala muerte en una cafetería y dormir en un cuartico sin aire y sin nada. Eso da pena. Y yo no me alegro de nada de eso. Lo que me da es pena y lo que me da es vergüenza. El tiempo parece ser que me lo están acortando bastante. Vamos a tener que ir a la pausa para que tú entres ahí un ratito con el tema para seguir ahí de ese del 5G,
el 5, 2.5, Coral 5 y Coral 5G. Hay muchos temas como con relación a eso, pero estamos hablando de ese específicamente, donde involucraron iglesias y empresas en demasía. Y además luego venimos también ya con la parte de los partidos políticos y, si nos da tiempo, algo de Ucrania y Rusia. Adelante, máster, y venimos inmediatamente. Bueno, este programa Baluarte de la Verdad hoy ha estado dando temas bastante interesantes y candentes. Fabricio, sobre eso de Coral 5, 5G y la podredumbre, como yo decía, de la sociedad, que está enferma no solamente físicamente de diabetes, del corazón, de hermanos de COVID y otro tipo de enfermedades, sino a nivel de corrupción. Mire, lo más importante es la enseñanza que deja para los organismos de control estos dos casos, porque obviamente fallaron los mecanismos de control que existen para poder evitar actos de corrupción, sobre todo actos de corrupción en el ámbito militar, ¿verdad? Porque si ahorita hablábamos de la policía y el problema que tiene la policía para poder enfrentar la consecución de sus objetivos de la seguridad ciudadana, en el caso militar se evidencia un problema quizá tanto más grave que el de la policía, que es cómo evitar la comisión de actos de corrupción dentro de sus propias filas. Y es lo más importante, de qué manera va a fortalecerse los mecanismos de seguridad, de control dentro de la administración pública para poder lograr una administración transparente de los recursos que son asignados a estos organismos y tratar en lo más posible de evitar que puedan repetirse este tipo de actos. Encarnación. Bueno, sí, esto es un gran reto que le han dejado a la sociedad, le han dejado al Estado, le han dejado a los gobiernos de turno y le están dejando a la sociedad en su conjunto y a la familia como grupo primario más importante, porque la educación debe comenzar por la familia, también por la educación formal. Hay que hacer un trabajo muy grande en todos los aspectos. Podríamos decir que esta república prácticamente hay que refundarla. Mira, Fabricio, vamos siempre de los temas políticos. Hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, Francia, España, que cuando hay un presidente de turno, digo, nadie que sea militante o alto dirigente de ese partido debe lanzar aspiraciones hasta que ese líder no decida si se presentaría a la repostulación o a la reelección. Hemos visto, y no tenemos nada personal con ese dirigente, ese militante del PRM que tiene cerca ya de 2 años que llegó a esa organización política, después de haber tirado una lucha grandísima en el PRD, se acusaron de quería romper y dañar ese partido. Él entendía que estaba haciendo una labor importante. Es posible que su intención fuera buena, pero independientemente de eso, tú sabes que en la misma opinión pública se distorsionan muchas veces las cosas. Pero viene al PRM y, como he dicho en otras ocasiones, como si tú te inscribiese en una universidad de medicina, derecho,
y quieres graduarte al tercer semestre de médico, sin hacer ni siquiera el tiempo reglamentario. No vamos a decir pasantía ni internado, porque había que pasar 4 o 5 años para eso, 6. Pero yo creo que la mayoría de los políticos de este país les falta inteligencia emocional. A veces se sobreestiman, se van más allá de lo posible. Muchas veces consideran que saben más que todo el mundo. Usted, si quiere permanecer en un partido político, usted no puede enfrentar y tratar de dañar la imagen del presidente en ejercicio de la República y líder de ese partido, aunque no tiene cargo de presidente, ni vicepresidente, ni nada. Usted no puede estar acusando a un presidente de ser oligarca, como el otro dirigente que le dijo que un árabe, que cosas en su momento. Sin embargo, muchas veces esas personas consiguen lo que quieren en los gobiernos a pesar de los ataques sistemáticos que le hacen, tipo Rusia contra Ucrania. Pero yo creo que él está equivocado en política y no le auguro éxito en el futuro inmediato. ¿Qué va a pasar? Que si Luis es el candidato del 24 y todo el mundo entiende que lo va a hacer, ¿qué va a decir él después? Ese militante. ¿Va a salir a promoverlo? ¿Con qué moral lo va a hacer? ¿O es que está rompiendo las naves? Yo creo que hay que poner los pies en la tierra. Hay que madurar. Usted no tiene ningún derecho a llegar a un partido y querer ser presidente de ese partido de la noche a la mañana. Usted no tiene derecho a no pasar las etapas para lograr lo que usted quiere cuando sabe que hay una fila de varios dirigentes importantes de ese partido que están primero. Digo, nadie le quita el derecho de competir en buena lid. Esa es la democracia. Pero tampoco usted no puede entrar en una competencia para desdeñar la figura del presidente de ese partido que está en el gobierno y de sus líderes que están en el gobierno o en el partido. Entonces yo creo, independientemente, soy su amigo, aunque quizás no lo acepte hoy, pero yo lo que creo, y ya despojado de eso como politólogo, entiendo que él lo primero que tenía que plantearle al país era su ideario político, como había hecho Peña Gómez en su tiempo. ¿Qué le propone a él, a este país, con relación a la oligarquía? El establishment, ¿qué va a hacer con él? ¿Cómo se va a manejar con él? La geopolítica, la geoeconomía, las élites, la clase alta, la clase media, los obreros, la gente. ¿Qué plan tiene para cada cosa? Eso hubiese quedado mejor si lo hace así. Pero no usted quiere ponerse por encima del bien y el mal. Por suerte que ni el presidente ni los directivos de ese partido le han hecho caso. Y Luis ha entendido que es un águila que va volando, el cuervo se le pone encima y el cuervo, después que remonta bien alta esa águila, se cae desde allá, pierde oxígeno, ¡pam! Y cae estallado en la tierra y muere. La política es así también. Mire, entiendo lo que plantea. Cuando existe un liderazgo tan sólido como el que puede tener el presidente de la República dentro de ese partido, del PRM, es difícil cuestionarlo. Porque evidentemente cualquiera que compita con él, el destino va a ser el fracaso. Un presidente que está desarrollando una obra de gobierno y que es difícil que... Al menos que el objetivo no sea para dañar o para dividir o para crear guerritas internas o zancadillas.
Ahora bien, usted plantea de que no es válido que él participe contra el presidente. Yo creo lo contrario, yo creo que sí, que él puede ser contrincante del presidente de la República cuando sea candidato interno en una competencia electoral. Esa es la democracia. Y ahí se demostrará si Guido tiene razón o no tiene razón en sus propuestas. Y evidentemente será lo contrario, porque el presidente, a ojos vista de todos, es el que está destinado a ganar cualquier competencia interna dentro de su ponía partido. el ejemplo. Cuando un presidente, como por ejemplo España, aspira de su partido a reelegirse, ningún dirigente ni líder lo contradice ni se propone. Lo propio pasa en Estados Unidos de Norteamérica. Eso se llama la disciplina partidaria y son las acciones modernas que toman los partidos y sus líderes. Solamente te encuentras eso en este momento aquí como consecuencia de la falta de madurez política y de inteligencia emocional. Esa es la tradición y es razonable porque es difícil usted competir con un presidente de la República, eso es difícil. Pero no es por eso, es que decirle esto, si el presidente es de ese partido y está en el gobierno, ¿cómo voy a salir yo a enfrentarlo, señor? Aún sabiendo tú, como tú dices, que no tiene posibilidades de ganarle a un presidente. Es para joder. Pero no el objeto. Puede Bueno, ser, y cualquiera puede hacerlo. Yo te dije dentro de los términos de en los ese estatutos. en ese caso, de no objetarlo, tenía que plantear entonces un ideario, un plan político a corto y mediano y largo plazo. No, bueno, te digo, ofendiendo la figura del presidente, atacando a la figura del presidente. Ah, no, eso ya es otra cosa. Eso no y entonces, cuando usted lo que es quiere es crear guerritas internas, zancadillas y divisiones, cuando usted viene con un background, aunque sea para él manejado, viene con un background de caos en otro partido. Entonces, con ese trauma que trae el PRD, que destruyeron el partido más grande después de la muerte de Trujillo que existió en este país, de la oposición, lo destruyó Miguel Vargas en un santiamén junto con Leonel Fernández. Ahora el PRD es un partidito bisagra, yo lo llamo partido difunto, donde yo fui miembro de Tribuna Democrática durante 40 años arriesgando mi vida para que este señor se los entregue al PLD en su momento. Ahora, esto realmente, por suerte de esa experiencia, ese dirigente o militante político no le llegará muy lejos en ese aspecto, porque el poder no es fácil desafiarlo. Y como un partido en el gobierno y un presidente en el gobierno pierde si quiere, y estoy seguro que el PRM y Luis Abinader harán todo lo posible por continuar, eso decían que son golondrinas que no hacen verano. Y naturalmente yo lamento que algunos PRMistas le están dando seguimiento, eso en el camino se van a ir quedando, quizá por un fanatismo del momento, queriendo derribar a su propio partido, con una oposición más fuerte que la que le tienen los partidos de oposición. Entonces, como ya hemos llegado a la conclusión de este tema, al cual tú no quisiste meterte muy profundo y te acepto tu tranquilidad, porque es un tema muy espinoso, hermano Fabricio Collado. Definitiva, esas cosas nos han enseñado mucho. De todas maneras, yo te digo, la democracia te permite y se da el lujo, el democratismo en el PRM, de que eso llegara hasta ahí. Pudieron ponerle coto desde el mismo momento.
Dejamos el tema de Ucrania y Rusia para la próxima semana. Claro. No nos dio tiempo. El tiempo se va como el agua entre los dedos. Así que, amigos televidentes, Fabricio Collado y quien les habla, José Encarnación, los verá la próxima semana. Bye.